Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre lo que es el tema de la artrocinemática del pie, en la que se encuentra el funcionamiento, el movimiento de los huesos que se encuentran en el tarso y los de las falanges, en las que pueden hacer unos mínimos, no muchos movimientos, que son más los del deslizamiento con la articulación artrodia. Bueno, vamos a hablar poco a poco de ese tema con los diferentes movimientos y gracias. Movilización osteocinemática o analítica simple en flexión-extensión de los dedos del pie. Posición del paciente, decúbito supino con una ligera flexión de cadera y rodilla. Posición del terapeuta, sedestación a los pies del paciente. Contactos, toma, hueso distal de la articulación que se quiere movilizar. Falange distal, falange media y falange proximal. Contratoma, hueso proximal de la articulación que se quiere movilizar. Falange media, falange proximal y metatarsianos. Ejecución. Se realiza un movimiento de flexión-extensión del hueso distal. Deslizamiento dorsoventral del arco externo del mediopié, hueso calcáneo sobre cuboides y cuboides sobre los huesos metatarsianos. Posición del paciente, decúbito supino con una flexión dorsal del 90 grados de tobillo-pie. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral. Las manos. La primera comisura de la mano craneal fija el tobillo con el índice y el pulgar sobre el calcáneo. La mano caudal fija el arco externo realizando una toma en pinza con el índice y el pulgar sobre el hueso cuboides. Ejecución. La mano caudal realiza un movimiento dorso-ventral de la articulación entre el calcáneo y el cuboides. Movilización dorsoventral entre cuboides y cuarto y quinto metatarsiano. Posición del paciente, decúbito supino con una flexión dorsal en 90 grados de tobillo-pie. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral. Manos. La primera comisura de la mano craneal fija el hueso cuboides con el índice y el pulgar. El índice y el pulgar de la mano caudal hacen contacto con el cuarto y quinto metatarsiano. Ejecución. La mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de la articulación entre el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. Deslizamiento dorsoventral del arco interno del mediopié. Posición del paciente, decúbito supino con el pie a 90 grados de flexión dorsal. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral. Manos. La primera comisura de la mano craneal fija el tobillo con el índice y el pulgar sobre el calcáneo y el astrágalo. La mano caudal realiza una toma en pinza con el índice y el pulgar sobre el hueso escafoides. El resto de la mano contacta con el arco interno del pie. Ejecución. La mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de la articulación entre el astrágalo y el escafoides. Movilización dorsoventral entre escafoides y las cuñas. Posición del paciente, decúbito supino con el pie a 90 grados de flexión dorsal. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral. Manos. La primera comisura de la mano craneal fija el hueso escafoides. El índice y el pulgar de la mano caudal contactan con la cara anterior y posterior de las cuñas. El resto de la mano hace contacto con el resto del arco interno del pie. Ejecución. La mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de la articulación entre escafoides y la primera y segunda cuña. Movilización dorsoventral entre las cuñas y el primer y segundo metatarsiano. Posición del paciente, decúbito supino con el pie a 90 grados de flexión dorsal. Posición del terapeuta, bipedestación en el lado homolateral. Manos. La primera comisura de la mano craneal fija la primera y segunda cuña. El índice y el pulgar de la mano caudal contactan con el primer metatarsiano. Ejecución. La mano caudal realiza un movimiento dorsoventral del primer o segundo metatarsiano. Deslizamiento dorsoventral de los metatarsianos. Posición del paciente, decúbito supino con el pie a 90 grados de flexión dorsal. Posición del terapeuta, bipedestación o sedestación en el lado homolateral. Manos. Se realiza una toma bimanual con los pulgares enfrentados entre sí por la cara dorsal de los metatarsianos. Los pulgares hacen contacto con los metatarsianos que se quieren movilizar. Ejecución. Se realiza un movimiento de cizalla con los dos pulgares del terapeuta. Indicaciones. Pacientes con dolor en la fase de apoyo del pie. Deslizamiento dorsoventral de las articulaciones interfalángicas. Posición del paciente, decúbito supino con el pie a 90 grados de flexión dorsal. Posición del terapeuta, bipedestación o sedestación en el lado homolateral. Manos. Una mano fija el hueso proximal y la otra el hueso distal de la articulación que se quiere movilizar. Ejecución. Una mano estabiliza mientras que la otra realiza el movimiento elegido. Indicaciones. Pacientes con dolor o limitación de movimiento en los dedos.